Enséñame, Señor, tu senda, y haz que por ella pueda siempre andar. Permíteme, pues, que la aprenda, y que tu amor me alumbre sin cesar. Camino de santidad, con el hermano Omar Duaret. Isaías 35:8 dice: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. El que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Sosténme tú, Señor, guíame tú, Señor, por el camino de la eternidad. Sosténme tú, Señor, guíame tú, Señor, quiero alcanzar la gran felicidad. ¿Pueden los cristianos trabajar como policías o militares? Hay organizaciones religiosas que no permiten que sus integrantes laboren en cargos públicos. También hay creyentes que por motivos de conciencia no conciben en sus criterios pertenecer a una institución armada como la policía o a las fuerzas militares. Primero, quiero expresar mi respeto y comprensión a todos ellos. Si es por motivo de conciencia, nadie, absolutamente nadie, está facultado en ser tropiezo a un creyente. En 1 Corintios capítulo 8, verso 12 dice: de esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. El apóstol Pablo se cuidó en sumo grado en jamás cometer agravio a nadie, pero en especial contra aquellos hermanos que en sus conciencias les dictaba no hacer o no comer algo porque para ellos era pecado. Romanos 15:1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Por tanto, este mensaje no va dirigido a los débiles en la fe, porque ellos seguirán manteniendo su postura y es válida y se debe respetar. Repito, si para ellos le es pecado por conciencia, por ser débil en la fe, y consideran que es pecado ser policía o militar o trabajar como funcionario público en alguna institución del Estado, pues se debe respetar. Lo que sí deben tener presente las personas débiles en la fe es que el Señor, por medio del apóstol Pablo, dio una ordenanza, y es esta: Romanos 14:3. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. El débil en la fe suele juzgar y condenar a las personas que no piensan como ellos, infringiendo lo que Dios dice al débil en la fe, que no debe juzgar al que coma o haga algo que a él, en su criterio, le parece incorrecto. Lo que no está claramente establecido en las Sagradas Escrituras queda a la conciencia de cada quien. Los fuertes en la fe también tienen el error de menospreciar a los débiles, cuando el mandamiento es que no menosprecie al que no come o que no haga cosas que él sí puede hacer, porque como no está establecido en la palabra de Dios claramente, no le afecta. Ahora, analicemos lo que sí está establecido en la Biblia y cotejemos, comparemos con ella, despejando
toda duda sobre este tema tan polémico. Uno de los argumentos de los que piensan, creen o quieren apoyarse en las Sagradas Escrituras para alegar que no se puede ser policía o militar es aquel mandamiento que dice en Éxodo 20:13, no matarás. Si no le prestó atención, he citado a Éxodo 20:13 que dice, no matarás. Quiere decir con ello que ese mandamiento proviene de la ley de Moisés y en la gracia es ratificado, mantiene su vigencia. Las leyes morales que están en la ley aún están vigentes. Repito, aún permanecen en uso, son actuales. Lo que fue puesto a un lado en la ley para dar entrada a la gracia fueron las leyes ceremoniales, los ritos de purificación y sobre todo que en la ley cuando se fallaba debía ser juzgado, condenado por ella. Pero en la gracia hay segundas oportunidades en Dios. Jeremías 31:34 dice, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Dios respeta la vida, tanto de las personas como de los animales. Génesis capítulo 9, versos 5 y 6 dice, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Esto demuestra que ese mandamiento de respetar la vida, de no quitar la vida, está mucho antes de la ley. Aunque los cristianos tenemos que ser personas espirituales, no podemos olvidar que aún estamos sujetos a leyes naturales. Es bien sabido que Dios entregó al hombre la facultad de decidir, la libertad de resolución, el libre albedrío. Pero el hombre también tiene que saber que sus acciones, sean buenas o malas, han de ser juzgadas. Si alguien mata, asesina, pues debe ser juzgada, penalizada por ello. Ese es el contexto cuando dice no matarás. Se refiere que toda persona que quite la vida a su prójimo debe ser sancionada por ello. Fíjese lo que dice en Éxodo 21:12 en adelante. El que hiriere a alguno, haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré lugar al cual ha de huir. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. El que hiriere a su padre o a su madre morirá. Puede apreciar que si alguien cometía un homicidio de manera voluntaria, de manera intencional y con alevosía, esa persona debía ser castigada. ¿Puede entender el contexto del mandamiento no matarás? Puede notar que el mandamiento era para que se respetara la vida, pero si alguien quitaba la vida, el homicida debía morir. Ahora bien, ¿quién debía quitarle la vida a esa persona que transgredió ese mandamiento? Si a la letra dice no matarás.
Si el Señor decía que si alguien asesinaba, debía morir, ¿no era eso contradecir el mandamiento no matarás? No, no es contradecir, sino que por ser neófito, por no tener suficiente conocimiento de la Biblia, se interpretó que un creyente no puede ser policía o militar porque lleva armas. Alguien debe o debía impartir justicia. Dios jamás insinuó con su mandamiento no matarás que cuando alguien cometiera homicidio no se le podría hacer nada. Eso precisamente genera arbitrariedad, desafuero. Simón Bolívar dijo: la impunidad de los delitos hace que estos se cometan con más frecuencia. Al fin llega el caso en que el castigo no basta para reprimirlos. Justamente cuando no se castigan las infracciones, los delitos, todo se torna en anarquía y una corrupción tan desproporcionada que la sociedad termina en caos e ingobernabilidad. En la ley dada a Moisés se estableció que no se debía matar. Sin embargo, escuche esto en Números capítulo 1, verso 3. De 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Dios daba una orden que las personas de 20 años para arriba podían salir a guerra. ¿Cómo es eso? Si las personas no pueden matar o quitar la vida porque ya estaba vigente el mandamiento no matarás, al igual que en la gracia. Pregunto, ¿qué se hace en una guerra? ¿No era defender el pueblo y el precio en todos los casos era quitar la vida? Deuteronomio capítulo 20 versos 12 y 13. Mas si no hiciere paz contigo y emprendiere guerra contigo, entonces la sitiarás. Luego que Jehová tu Dios la entregue en tu mano, herirás a todo varón suyo a filo de espada. Repito, herirás a todo varón suyo a filo de espada. Lo que acabamos de leer también en la ley de Dios ordena que si una nación, un pueblo que no quisiere vivir en paz, sino que emprendiere guerra sin ningún motivo o por motivos injustos, el pueblo de Israel tenía el derecho de defenderse y Jehová lo entregaría en sus manos. Y los israelitas estaban obligados a herirlos, matarlos a todos los varones del ejército enemigo a filo de espada. ¿Cómo interpreta usted que en la misma ley ordena que no se debe matar y luego ordena que al salir a guerra se debe matar? ¿Hay una contradicción? ¿O es no leer en su contexto la palabra de Dios? En 1 Samuel 15, 2 y 3 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. ¿Sabía usted que el rey Saúl fue desechado por incumplir este mandamiento? A él Dios le ordenó que saliera a guerra contra Amalek y destruyese, matase todo, pero él perdonó la vida de los animales engordados y la persona del rey amalecita. Muchas personas alegan
que el cristiano no puede ser policía o militar por lo que está escrito en Mateo 5:38 en adelante. Préstele atención. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Las personas que están en contra que el cristiano sea policía o militar, entonces dicen, ¿sabe lo que dice en Mateo capítulo 5, desde el verso 38 al 48? Nosotros no podemos ser policías o militares porque la orden dada por el Señor Jesús es que debemos ser muy mansos y que se lo dejemos todo a Él. Es verdad que los cristianos debemos ser mansos y que en lo personal no podemos usar jamás la venganza. Pero lo que el Señor Jesús dijo en Mateo 5:38 al 48 fue para quitar el goelismo. Repito, fue para quitar el goelismo. ¿Sabe usted lo que es el goelismo? El goelismo era el sistema de justicia implantado en la ley de Moisés. Éxodo 21, 24 y 25 dice, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Levítico 24, 19 y 20 dice, y el que causare lesión en su prójimo, según hizo, así le sea hecho, rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. Deuteronomio 19, 21 dice, y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. En el goelismo era la persona quien fue víctima de una injusticia o el familiar más cercano, en su defecto, quien debía hacer justicia. El juez era el encargado de conocer el caso, indagarlo, juzgarlo o dictar sentencia, pero quien se encargaba de hacer justicia, repito, era la víctima o el familiar más cercano. Remito las pruebas para corroborar lo que afirmo. Deuteronomio capítulo 19, desde el verso 11 al 13 dice, pero si hubiere alguno que aborreciere a su prójimo y lo acechare, y se levantare contra él y lo hiriere de muerte, y muriere, si huyere a alguna de estas ciudades, entonces los ancianos de su ciudad enviarán y lo sacarán de allí y lo entregarán en mano del vengador de la sangre para que muera. Repito, y lo entregarán en mano del vengador de la sangre para que muera. No le compadecerás y quitarás de Israel la sangre inocente y te irá bien. Puede notar que los ancianos, quienes fungían como jueces,
al enterarse que un homicidio fue hecho con premeditación y alevosía, y el asesino se había escondido, resguardado en una ciudad de refugio, ellos debían sacarlo, pero para entregarlo en manos del vengador de la sangre. Era también deber del Goel, o pariente más próximo, la venganza de la sangre del que hubiere sido víctima de un homicidio voluntario. El goelismo, o el deber del pariente más cercano de vengarse de la muerte de un familiar asesinado, siendo la ley tradicional de aquella edad, como todavía lo es entre los árabes y otros pueblos del Oriente. Moisés lo incorporó en una forma mejorada a su código legislativo. Para la protección del homicida accidental, proveyó ciertas ciudades de refugio. En la ley hebrea, si un judío se había visto obligado a venderse por deudas a un extranjero, venía a ser obligación de su pariente más próximo rescatarlo. Levítico 25:47. También regía este principio si había tenido que vender algo de su propiedad. Levítico 25:23 y Ruth 4:4. También correspondía al pariente más próximo casarse con la viuda sin hijos del fallecido. Ruth 3:13. En caso de tener que hacer restitución a su fallecido, esta debía hacerse al pariente más próximo o al sacerdote si no lo había. Levítico 6:1. Dice en Levítico 25:48 y 49 de la siguiente manera: después que se hubiere vendido, podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará. Repito, uno de sus hermanos lo rescatará. O su tío, o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará. O si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará. Se da el orden de precedencia en la actuación como Goel. Eso fue lo que quiso decir el Señor Jesús en Mateo 5:38 al 48. Quitó el goelismo, pero en la gracia no se hizo más flexible el mandamiento no matarás. Al contrario, se hizo más riguroso. Observe lo que dice en Mateo capítulo 5, verso 21 y 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Se nos dice cristiano porque tenemos como máximo líder a Jesucristo, y es obvio que debemos seguir sus enseñanzas, doctrinas, mandamientos, y fue Él quien dijo que ahora en la gracia no solo el que matare sería culpable de juicio, sino que el que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, o aquel que dominado por la ira, el resentimiento, usara palabras para lastimar, ofender, como decirle necio o fatuo. Fatuo significa estúpido. Sería culpable ante el concilio y delante de Dios está expuesto al infierno de fuego. Para evitar que el homicidio, la violencia subiera al corazón, hiciera nido en los pensamientos del hombre, el Señor lo hizo más riguroso, estricto, al punto que debería ser llevado ante un concilio
un tribunal tan solo el que se enojare contra su hermano. Puede ver que es más riguroso en la gracia que en la ley en cuanto a este mandamiento. El Señor Jesús jamás insinuó, al quitar el goelismo, que las leyes se hicieran más flexibles o que se dejara de castigar a los culpables. Esa es la interpretación que hicieron personas que no tenían el suficiente conocimiento del contexto en que habló. Al quitar el goelismo, la justicia impartida por el familiar más cercano la trasladó a las instituciones de justicias hechas con esta finalidad. Romanos capítulo 13, verso 1 en adelante dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Repito, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios. Aquí necesito hacer énfasis. Porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Repito esto, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanzas de los que hacen bien. Repito esta parte también, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanzas de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Se fija que en la gracia dice que ahora las personas encargadas de impartir justicia no en vano lleva la espada. ¿Cómo interpreta usted estas palabras? Por tanto, si es por el mandamiento no matarás, para decir que un cristiano no puede ser policía o militar, con esta explicación queda refutado. Ahora queda revisar los otros argumentos. El título del programa: ¿pueden los cristianos ser policías o militares? ¿Y quién les habló? Su amigo Omar. Enséñame, Señor, tu senda, y haz que por ella pueda siempre andar. Permíteme, pues, que la aprenda, y que tu amor me alumbre sin cesar. Esto fue Camino de Santidad con el hermano Omar Duaret.
Hasta una próxima entrega. Sosténme tú, Señor, guíame tú, Señor, por el camino de la eternidad. Sosténme tú, Señor, guíame tú, Señor, quiero alcanzar la gran felicidad.